Muy buenas tardes a todos los amigos de los martes de salud del Poder de la Tarde. Como todos los martes, en el día de hoy vamos a estar tratando temas de salud de vanguardia y muy interesantes. Tenemos unas invitadas muy especiales que son la presidenta y la secretaria de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, que es una especialidad que ha tomado un auge de gran importancia en República Dominicana. Hace décadas las emergencias estaban llenas de médicos generales, quienes hicieron una gran labor en su momento, pero ahora todo esa especialización de la medicina ha permitido que médicos que de forma transversal pueden ver pacientes, tanto adultos como niños, de todas las edades, puedan brindar un servicio óptimo, protocolizado, que permite inclusive clasificar a los pacientes desde antes de que lleguen a la emergencia por su grado de agudez y así poder brindar un tratamiento oportuno en un tiempo adecuado. En el día de hoy vamos a conversar también sobre cómo están las situaciones de la emergencia en República Dominicana, cuántos médicos hay en la Sociedad de Emergenciología en el país y qué implicación y cuál ha sido el efecto positivo de esta especialidad que también trabaja de la mano con muchas otras especialidades. Como siempre, en los martes de salud tenemos a nuestro coanfitrión, a Pedro Ángel Martínez, editor en jefe de Resumen de Salud, con quien siempre conversamos sobre las principales noticias de salud de la semana. Pedro Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes y a la audiencia ahí que nos sigue. Miren, me peleé, ahí le traje ese regalito de hoy y bueno, como siempre, buenas noticias, informaciones. ¿Por qué usted no inicia con el COVID? Que usted es el covidólogo del programa. Bueno, como siempre, damos una pequeña retroalimentación de cómo ha sido el comportamiento de la semana con el COVID-19. Ahorita te voy a dejar a ti un poquito de información también sobre la nueva variante, Centaurus, que antes estaba bastante localizada en India y en algunos países, pero al día de hoy está ya prácticamente en todas partes del mundo. Bueno, comenzando, le vamos a pedir al señor director que ponga lo que es el informe del Ministerio de Salud Pública del día de hoy del COVID-19 para conversar sobre las diferentes cifras y estadísticas de esta pandemia que ya se ha convertido parte del pan de vivir de todos nosotros. Sí, es una subvariante. Claro que sí. Sí, del Omicron. Sí. Y estamos viendo que cada vez que ocurren este tipo de variantes, se vuelven cada vez quizás más contagiosas, pero al mismo tiempo con una menor letalidad. Cuando sale una nueva variante, también tenemos que ser un poco cautos y esperar un poquito de ver cuáles son las estadísticas, cuál es el comportamiento de la misma. Pero una buena noticia es que en República Dominicana tenemos una tasa de letalidad que hemos visto los últimos 2 y 3 meses disminuyendo de forma notable. Comenzamos con hace 2 o 3 meses un 0.75 de tasa de letalidad, que era muy buena, pero ya el día de hoy vamos bajando 0.74, 0.73, colocándose alrededor de 0.71, lo que es una muy buena noticia. Sí, así es, sin ánimo de descuido. Hay que seguir vacunándose y nada, pero el COVID está relativamente bajo control y se está convirtiendo como una especie de gripe en el país. Sin ánimo de descuido, hay que seguirse vacunando y tomando las medidas. Hay que ser muy cuidadoso, sobre todo en los pacientes de edades extremas, llámense los niños recién nacidos o los adultos mayores o aquellos pacientes que cursan con hipertensión arterial crónica, sobre todo la que está descontrolada, y en los pacientes diabéticos, asmáticos o pacientes con cáncer o que cursan con otras entidades clínicas que hacen que su sistema inmune esté más débil y por ende el virus tenga mayor capacidad de replicación y de afectación sistémica. Por lo que siempre hacemos el llamado y siempre recalcamos la importancia de que la vacunación, no solo las 2 dosis convencionales, sino booster, tercera dosis, y hoy día también cuarta dosis en aquellas personas que tienen una tercera dosis y que han pasado más de 4 meses sin vacunarse, y sobre todo en aquella población que se considera una población de alto riesgo. Sí, y a propósito, doctor, discúlpeme, de la subvariante de Omicron, el Colegio Médico Dominicano, cerca del mediodía, pues llamó a la población a no alarmarse y además a que se vacune, porque aquí la gente se ha dormido un poco con la vacunación, pero en estos días yo estaba en una ciudad del interior, en Bonao, antes de ayer, y vi que todavía en los parques del país están abiertas las carpas de vacunación y hay una serie de centros de vacunación que se localizan en la página Vacúnate RD y además en la del Ministerio de Salud, que la gente puede ir a vacunarse. Entonces el Colegio Médico Dominicano llamó a la población a no alarmarse con esta nueva subvariante de Omicron, pero también pide que a la gente que se vacune. En la alarma están coincidiendo prácticamente todas las sociedades especializadas, sobre todo en las últimas subvariantes y subvariantes que han venido surgiendo del coronavirus. Esta variante surgió en la India, ha tenido una
digamos, relativa rápida expansión, y la Organización Mundial de la Salud está atenta al camino que lleva. No es, al parecer, no es tan letal como lo han sido otras, quizás tan benigna como prácticamente lo ha sido Omicron, pero está ahí. Doctor, usted tiene COVID, me dijo ya. ¿Perdón? Usted tiene el tema del COVID, no que tiene COVID, sino... No, pero bueno, me ha sacado fuera de base, Pedro. No, definitivamente yo no tengo COVID, pero vamos a conversar sobre COVID. En ese tenor, en el último reporte del Ministerio de Salud Pública, pudimos observar de que de más de 10.000 muestras estuvieron positivas alrededor de 1.095. Y esto corresponde a un % de positividad de alrededor de un 23% en el día de hoy, y las últimas 4 semanas un porcentaje cercano a lo que es el 14%. Sin embargo, lo que es el % de ocupación de camas hospitalarias COVID ronda lo que es el 8%, en cuidados intensivos un 4%, y los pacientes que están vinculados ya a atención de ventilación mecánica en todo el territorio nacional, en el último reporte pudimos observar de que habían 7 pacientes. Cuando nos vamos ya a hacer una segmentación aún más específica, vemos muchos brotes o muchos casos, sobre todo en Santo Domingo, Santiago y en otras provincias, pero vemos con bastante beneplácito que en los diferentes polos turísticos de República Dominicana no hay tantos casos y no hay referencia tampoco de un número de casos relevante ni en hospitalización ni en cuidado crítico. Al ser un país que vive del turismo y un país que acaba de recibir también el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo como el principal país del mundo en recuperación del turismo en tiempos de pandemia, es una noticia que es muy positiva para nosotros. Estamos viendo muchos casos, pero tienden a ser más leves. Cuando nos vamos ya a la gráfica que nos brinda el reporte epidemiológico de salud pública, que en este caso es el boletín número 844, como pueden ver en pantalla, podemos observar que de esas muestras que se tomaron, 9.681 fueron PCR, 752 fueron pruebas de antígenos. Y continuamos con una tasa de letalidad, como explicaba anteriormente, de un 0.71%. No hubieron reporte de muertes en estas últimas 24 horas, aunque a nivel nacional y en lo que va de la pandemia, las muertes reportadas van por 4.383. Estas son cifras que nos hablan de que permanece activo el tema COVID. Sin embargo, la tasa de letalidad se encuentra bajo control y tenemos una amplia disponibilidad y disposición de camas, tanto a nivel de cuidado crítico como de intensivo, y también, claro, de camas general en sentido de COVID. Sí, y bajaron un poco los contagios, si usted ve. Doctor, vamos a informaciones que además las tenemos colgadas en resumendesalud.net. El fin de semana que precede a hoy, estuvimos en un congreso que organizaron los médicos, cardiólogos egresados del Instituto Dominicano de Cardiología. Ese gremio se llama CEIDOCA. Bueno, pues ahí conversamos con su presidente, el doctor Josué Pichardo, y nos dijo varias cosas, y una es muy importante que la población la sepa, y es que el solo hecho de que una persona diagnosticada con hipertensión, el solo hecho de que se beba la pastilla no es garantía del control de su hipertensión, porque, dice el cardiólogo Josué Pichardo, hay que revisar con frecuencia el comportamiento tanto de la presión como de la pastilla. En español, los pacientes que beben medicamentos, que toman medicamentos para controlar la presión arterial, que no se descuiden y que piensen que por beberse la pastilla, no, ya yo estoy cubierto, a mí no me va a subir. No, tienen que ir con frecuencia a su médico cardiólogo para que revise, para que vea cómo está, porque dice el doctor Josué Pichardo que puede haber algunos factores que suban la presión, que la bajen, y además que en un momento determinado un medicamento que ha sido indicado no funcione del todo hasta un 100%. Por tanto, a revisarse la presión, beber su medicamento y asistir al cardiólogo, según el presidente de este gremio de cardiología. Miren, los medicamentos de alto costo siguen en la palestra. Hoy un periódico matutino publicó que siguen las ausencias o la falta de suministro permanente de esos medicamentos, sobre todo a los que afectan a los pacientes trasplantados. Sin embargo, se atribuye
más bien no a deficiencias de las instituciones gubernamentales en el suministro, sino a que la ley de contratación de bienes, servicios, obras y concesiones que rigen las compras públicas es muy rígida al momento de soltar esos medicamentos, porque pasan por una serie de procesos a los fines de evitar corrupción y demás, que hacen que el paciente finalmente se afecte. Hay una asociación de pacientes trasplantados y en hemodiálisis que reclama que la ley se flexibilice o que se cree un reglamento de aplicación que haga más expedito o más expedita la salida de medicamentos desde el punto de inicio, que es en Promese. El mecanismo que hay es que Promese convoca licitaciones, se compra y bueno, a partir de ahí se van entregando a los organismos que se encargan de suplir medicamentos, en este caso el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene la responsabilidad de la entrega de ese medicamento. A propósito de ese tema, la Asociación de Pacientes Trasplantados y en Hemodiálisis anunció que está agrupando una serie de asociaciones de pacientes para hacer una especie de red de veedores conformadas por los mismos pacientes y otras entidades a los fines de vigilar que los medicamentos de alto costo nunca fallen y que haya una comunicación, digamos, interinstitucional con todos los actores que tienen que ver en instituciones para que se mantenga fluido el suministro. Una información que nos dio también el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, y es que los médicos dominicanos, atención, las dos médicas que están aquí, los médicos dominicanos pueden padecer depresiones, ansiedad y otros temas de salud mental debido a la sobrecarga de trabajo, y también en el caso de los médicos que inician la carrera, la presión que supone tomar un préstamo bancario para instalar un consultorio y bueno, abrirse camino en el medio. Eso lo informa el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, el doctor Julio Chestaro. Ojo con eso es compaginando con una tendencia que hay en países del primer mundo como Estados Unidos, donde la mayoría de los médicos sufre depresión y piensa o ejecuta el suicidio, igualmente por sobrecarga de trabajo. En el caso de Estados Unidos se suma el abuso de sustancias, pero también por allá en Estados Unidos los médicos nobles, los jóvenes que empiezan a hacer carrera, pues tienen la presión de que estudiaron con crédito educativo y a veces duran hasta 10 años para pagarlo y en ocasiones no encuentran colocación de trabajo. Y finalmente vamos a hablar de la Semana del Pediatra. El próximo domingo la Sociedad Dominicana de Pediatría inicia la conmemoración de la Semana del Pediatra con una misa de acción de gracias que va a tener en la parroquia Santísima Trinidad. Es el inicio porque durante toda la semana hay una serie de actividades, no necesariamente científicas, en las que se reconoce y se reconoce propiamente a los pasados presidentes, y también se entrega el premio El Pediatra del Año. Esta actividad siempre ha contado con el apoyo de la Presidencia de la República, especialmente de la Vicepresidencia de la República, y esperemos que este año sea lo mismo. Estas son las informaciones más o menos en resumen de salud.net. Tenemos más, y todos los martes aquí, porque estamos actualizadísimos en todo lo que tiene que ver con esas informaciones. Pedro, yo creo que es importante también mencionar que se encuentran en República Dominicana parte de los principales ejecutivos de Montefiore, que es un hospital de gran relevancia en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ubicado en el Bronx. En el Bronx hay alrededor de 400 o 500 mil dominicanos. Y básicamente se están realizando reuniones de trabajo y sinergias tanto con el sector prestador como con el sector asegurador para hacer acercamientos que fomenten lo que son programas de segundas opiniones médicas, intercambios académicos y también programas de transferencia de pacientes. Señor director, nos vamos ahora a una pausa comercial y vamos a retornar con nuestras invitadas.